El silencio, pesado y catastrófico, se rompió no con un grito, sino con un susurro. Una frase que Díaz dejó escapar sin querer, quizás en un chat privado o en un micrófono abierto, pero que se propagó como un incendio forestal en la pradera digital. Aquí ya ni siquiera se nos permite concentrarnos en el béisbol. Esta simple admisión de derrota, de saturación, fue el detonante de una reacción en cadena que aceleró la implosión interna del equipo. El vestuario, ese santuario donde los hombres de acero forjan la gloria, dejó de ser un lugar de sana competencia, para convertirse en un crisol caótico, inundado por la crítica externa, la sospecha interna y la miseria de la rutina. Y en medio de esta desesperación colectiva, Francisco Lindón, el símbolo, el capitán, ejecutó la decisión más impactante posible. Solicitó la anulación de su contrato de 10 años con los Mets, una promesa casi única en la historia del deporte, y pidió ser traspasado a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Por qué una figura de su calibre recurriría a una medida tan drástica? La clave, el misterio que prometimos desvelar, se escondía en un correo electrónico proveniente de la cima misma del béisbol, de la leyenda viviente Shohei Ohtani, un mensaje que encapsulaba la voluntad de hierro de la élite, y que Lindón había estado guardando como un secreto nuclear. Pero la situación se pudrió aún más cuando la voz interna de Díaz emergió de nuevo. Él comenzó a despotricar, con una ira apenas contenida, sobre el comportamiento de ciertos jugadores clave, los llamados outsiders dentro del equipo. Las grietas ocultas salieron a la superficie, la presión desmedida sobre los jóvenes talentos, el individualismo que glorificaba el trato especial, y por encima de todo, una fe ciega y tambaleante. Esto no era un simple vestigio de una mala racha, sino el inicio de una convulsión sísmica que afectaba la identidad misma del equipo. Permítanme desglosar lo que ocurrió tras las puertas cerradas del vestuario y el mensaje secreto de Ohtani, analizándolo desde una perspectiva histórica y estructural. Cuando Steve Park compró los Mets, prometió un campeonato en 3 a 5 años. Park, ese outsider por excelencia, creía que la victoria era inevitable si simplemente compraba el mejor talento. Pero el béisbol, y esto es crucial, no es un deporte que se gane únicamente con estadísticas y billeteras. Y aquí está la diferencia abismal entre los Dodgers y los Mets. Mientras los Dodgers, con talentos como Betts, Freeman y Ohtani, cultivaban una cultura donde cada estrella se preguntaba qué podía dar al equipo, los Mets tenían una colección de cifras impresionantes, pero los individuos navegaban en solitario. La adquisición de jugadores extranjeros parecía ser el movimiento correcto para reforzar al equipo, pero quizás fue una inyección demasiado potente y mal administrada. Como señalaron Díaz y Hayashidoa, su superioridad en el juego era innegable, pero la arrogancia que trajo consigo destrozó la cohesión que los Mets habían tardado años en construir. En una entrevista pública en ESPN, el manager Indo, con una imperturbabilidad notable, miró directamente a la cámara y articuló lentamente: la pérdida de estrellas es inevitable en este punto, porque los Mets se están desintegrando de adentro hacia afuera. Según Hayashidoa, el favoritismo y la indulgencia de la directiva hacia ciertos jugadores clave estaban socavando la motivación del resto del plantel. Él enfatizó sin rodeos: puedes comprar jugadores brillantes con dinero, pero el espíritu del equipo no se compra ni se repara con presupuesto. Y nos recordó la batalla por Ohtani. La derrota no fue en el campo de juego, sino en el momento en que ambas franquicias fueron puestas en la balanza. Ohtani no solo era un jugador versátil, era la personificación de la dedicación innegociable, la base misma sobre la que se construye la victoria. Lindón, a través del correo del propio Ohtani, comprendió la verdadera magnitud de lo que significaba la grandeza. No era solo la habilidad, era la ética. En ese instante, el pánico recorrió la columna vertebral del equipo. Y de repente, un choque violento estalló en el vestuario, con Soto en el ojo del huracán. Cuando Park, el dueño, perdió el control y acusó a Lindón de exponer los problemas internos por egoísmo,
Lindon no retrocedió. «Ya hemos ocultado suficiente», replicó con la voz firme. «Es este silencio lo que está condenando al equipo». Esto provocó la furia de Soto, que contraatacó sin piedad. «Crees que eres la víctima, Lindon, pero tu falta de liderazgo es la que ha creado esta división». Otros excompañeros de equipo se sumaron, casi al borde de la locura. Los jugadores circundantes quedaron paralizados, cruzando acusaciones. Fue la erupción del mar de resentimiento que había estado oculto durante años. El exgerente general, Steve Phillips, explicó la verdadera intención del Lindon. Estaba agotado de que la directiva creara planes que nunca ejecutaban. Los rumores de grandes adquisiciones eran descartados, y la presión solo recaía sobre el equipo actual. Sentía, según Phillips, que estaba siendo utilizado como un ornamento en un barco que se hundía. Y aquí viene el giro final, la confirmación de la podredumbre estructural. Díaz reveló que ya tenía un problema grave con Soto desde hacía tiempo. Soto solía culpar públicamente a Díaz por errores en juegos cruciales dentro del vestuario. Esto no era una crítica técnica, era una humillación personal, un acto de quiebre de confianza. Pero volvamos al mensaje de Ohtani, la razón de la huida de Lindon. El contenido no era un plan de juego, sino una filosofía. Lindon, en su desesperación, le había escrito preguntando qué era necesario para trascender el talento individual. Y la respuesta, la frase que desarmó a Lindon y que revela el abismo entre las franquicias, fue: «La grandeza no es ser el mejor jugador, es ser el mejor para el equipo. Mis números son un subproducto de la estructura». La devoción es la moneda de cambio, no el cheque. Los Mets, inmersos en una nómina de $350 millones, operaban con una mentalidad de que el dinero compraría el espíritu. Sus estadísticas eran excelentes, con un promedio de bateo colectivo de .265 en el momento de la crisis, pero su porcentaje de victorias era apenas del 45%. Mientras tanto, los Dodgers, con una nómina similar de 320 millones, mantenían un porcentaje de victorias del 65%, no porque sus estrellas fueran más talentosas, sino porque habían interiorizado la lección de Ohtani. La disciplina es la base, no el talento. El colapso de los Mets no fue causado por un slump, sino por la decisión consciente de la directiva de priorizar la inversión individual por encima de la infraestructura espiritual. Jin Lindon, al aceptar la filosofía de Ohtani, decidió que era mejor ser una pieza de un engranaje funcional que el capitán de un galeón de oro hundiéndose.